Siendo las 10:30, estamos al aire siendo las 10:30 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Avanzamos y en esta oportunidad tenemos una nueva invitada para hoy seguir enriqueciendo este espacio de este jueves. Tenemos la presencia de Aidis Rosario. Aidis es la directora en el país de las operaciones de SID Latinoamérica, también lo es en el Caribe, y viene a presentarnos los resultados del estudio de opinión 59 que han llevado a cabo y donde vamos a compartir pues estas informaciones importantes, interesantes y que son primicia y que usted las conocerá en el Gobierno de la Mañana. Aidis, bienvenida a este espacio, a esta cabina de la Z101. Buenos días, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo el espacio que nos están dando para presentar los resultados interesantísimos de esta oleada número 59, como bien decías, de nuestro estudio de opinión. SID Latinoamérica en República Dominicana, SID Gallup a nivel de la región, es una empresa de capital privado que financia estas investigaciones con capital de instituciones nacionales e internacionales. Trabajamos transversalmente en diferentes países de Latinoamérica y en esta ocasión queremos compartir con ustedes de manera exclusiva los resultados de nuestra OP o estudio de opinión número 59, es decir, esta es la oleada número 59 de este ejercicio. En República Dominicana estamos haciendo este estudio desde 2003, a nivel de la región desde el 79, o sea, perfecto. Tenemos bastante tiempo ya. Vamos, Aidis, a empezar. Siempre es bueno saber parte de la ficha técnica, hablar de... Porque, y qué bueno, aprovecho para decir aquí contigo presente en cabina, nunca confundir un sondeo con una encuesta. Siempre dije, recuerdo hace unos años atrás, eso me costó un problema con un amigo, cuando en tu programa tú abres las líneas y haces un sondeo, el resultado que vas a sacar es el de tu audiencia, claro. Lo que tu audiencia quiere o prefiere. Cuando haces una encuesta, haces uso de herramientas científicas que tienen por muestreo, desde el método Gallup de los años 30, una idea matemática primero, luego con aspectos sociológicos de representación de toda la sociedad en rangos de edad, en rangos socioeconómicos, en dispersión geográfica, y eso hace de la encuesta pues una herramienta de ciencias sociales. Así es, y con bastante menos sesgo, como bien tú señalas respecto al sondeo. Así es, trabajamos con una muestra a nivel técnico de 1.200 casos, eso da una representación estadística por provincia. Los resultados tienen un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de más o menos 2.8. Esto a nivel técnico quiere decir que pudiéramos tener un 2.8 de margen de error hacia arriba o hacia abajo en todos los resultados que vamos viendo de manera general. Este estudio es bastante reciente, se levantó recién en enero. La última medición de este programa que hace SID tanto a nivel público como a nivel privado se hizo en septiembre de 2022 y esta última es de enero, de la semana del 6 al 22 se estuvo levantando. Del 6 al 22 de enero. Así es. Luego de que se levanta la información, se procesa en un paquete estadístico. Luego de que se levantan todas las muestras que señalamos las 1.200, o sea, entrevistamos a 1.200 dominicanos a nivel nacional de 18 hasta 60 años. Con representación por género, por provincia, por edad, por estrato social, entre otras variables demográficas importantes a nivel estadístico. Vámonos con los ítems que tenemos entonces para que el pueblo dominicano hoy se entere. Así es. Bueno, dentro de los grandes highlights que tenemos a nivel de resultados de este estudio, vemos que hay un inicio de un 2023 donde el pueblo dominicano dice que siente esperanza en términos de que siente que 2023 o espera que 2023 mejore su economía individual, familiar, pero también a nivel de país. 2 de cada 5 dominicanos dice que espera que también a nivel de país esa mejoría en la economía. Eso es un 40%. Así es un 40% de la muestra total espera que su economía mejore. Perfecto. Es un panorama optimista, podemos decirlo así. Esto tiene que ver con que estamos también a inicios de año, muy probablemente en las siguientes mediciones que hagamos ese indicador vaya descendiendo, especialmente porque la preocupación económica es una de las que tomó más ponderancia en esta medición, diferente al resto de países de Latinoamérica donde la corrupción toma más protagonismo. No significa que aquí no sea importante, pero sí está en un segundo plano. Pero ha sido trasladada, ha sido superada ahora. La situación económica está como
preocupación prioritaria número uno para los dominicanos. Así es, y específicamente el costo de la vida. La gente habla mucho de la ida al supermercado como una visita de terror. Las mujeres decíamos que estaba haciendo terror en el salón, pero parece que la ida al supermercado incluso lo supera. Por igual la violencia y la criminalidad siguen siendo preocupaciones importantes para el pueblo dominicano. Que ya atiende directamente, bueno, dos políticas, porque la política de macroeconomía igual también el Estado maneja una cartera, pero sin duda es que la de seguridad ataca mucho ese tema de qué cosas se están haciendo o no en ese sentido. Obviamente los números son muy fríos y es importante siempre entender los contextos. Venimos de una pandemia y obviamente todos nuestros países están siendo impactados, ¿no? El tema económico definitivamente es importante para todos y especialmente en nuestro país esto es una relevancia 1A para el dominicano y así lo muestran los datos. Otra cifra importante es la percepción del rumbo del país. Nos parece muy interesante que la mayoría de los dominicanos, y es una mayoría latente porque se ha mantenido, descendió un poquito sobre la última medición, pero no fue estadísticamente significativa la diferencia. Pero sí hay una percepción, la mitad de los dominicanos dice que espera que el rumbo del país se mantenga de manera positiva, lo que es también una cifra alentadora en ese sentido. Cuando hablamos de la mitad, ¿hablamos de un 50% o más? El 50%. 50%, importante. ¿Qué más tenemos? También este estudio hablando de problemáticas, porque también hay que hablar de lo que no es tan positivo, ¿verdad? Claro. Tenemos algunas problemáticas importantes como la criminalidad dentro de tu hogar. Hay 2 de cada 5 hogares que reporta y ese índice se mantiene en los últimos 10 años. O sea, es un índice consistente en el tiempo. En el tiempo, por 10 años es bastante impactante. Reporta haber sido víctima de violencia en su propio hogar. 40%. Así es. Wow. Eso es bastante importante tener en cuenta, ¿no? Para entender el contexto del país. Por igual es importante entender que hay un índice histórico de un 27 en promedio anual de violencias reportadas por hogar en nuestro país. O sea que a pesar de que se han hecho políticas, se han tomado decisiones coyunturales, es un tema como estructural, ¿no? Del país que sigue eso ahí latente, ese tema de la violencia en los hogares. ¿Pudieron ustedes determinar qué tipo de violencia? ¿Se refieren a aquella violencia que genera, por ejemplo, la criminalidad de alguien que entra a tu casa, rompe las ventanas y te agrede o la violencia ya intrafamiliar? Tenemos de todo, tenemos terceros, tenemos que entran a tu hogar, tenemos violencia de género, tenemos violencia intrafamiliar. O comunitaria también. Violencia comunitaria también. Esa me llama la atención. Hay un poco de todo, la verdad. Bueno, vamos a hablar, me imagino, de política también, ¿no? Bueno, si quieren podemos hablar un poco de política también. Podemos, en el contexto político, comentarles que hay una percepción, bueno, decía hace un momento que hay una percepción positiva sobre el rumbo del país y esta es la cifra más alta de un 62% en los últimos años. Es bastante alta, de hecho. La mayoría absoluta, es decir, hay un 62% también que opina que la gestión del presidente Luis Abinader es positiva o favorable. En el índice es un ejercicio bastante simple que se hace donde se les resta a los que opinan de manera favorable, se les resta a los que opinan de manera desfavorable. Obviamente. Y el índice que obtiene el presidente Luis Abinader sigue siendo bastante positivo. Así que entendiendo todo lo que hemos dicho, el contexto económico, cómo va, tiene él un gran reto, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tiene? 62. O sea, de favorabilidad. Es decir, de favorabilidad. Así es. Claro. El índice de favorabilidad está bastante alto también. La personalidad política apoya bastante, es decir, él como persona también tiene una percepción bastante positiva y obviamente eso apoya bastante al partido, apoya bastante su gestión y creo que también dice del pueblo dominicano que la personalidad o el candidato tiene un impacto importante. Sin duda. Arrastra todo lo demás. Arrastra bastante, o sea que ahí también hay
se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. O ver el vaso, que es lo importante. Es importante, así es. En términos políticos, si quieren, también podemos comentar la percepción sobre los diputados. Ahí hay como un encuentro de opiniones porque hay mucha paridad. De repente la mitad dice que ve favorable la gestión que está haciendo el Poder Legislativo. El Poder Legislativo y luego la otra mitad dice que no lo ve. Es muy disímil. Wow. Así es. Hay opiniones. Pero a mí me parece que si es mitad, algo ha mejorado, porque yo creo que en otras épocas eso andaba malísimo. Mira, interesante, porque uno pudiera creer que todo lo contrario, que en este momento la imagen que pudiera tener fue a nivel general, congresual, es decir, tanto senadores como diputados. Preguntamos por los diputados. Por los diputados. Bueno, también es que los diputados en los últimos tiempos, con algunas leyes conflictivas que se han aprobado, han hecho un mejor trabajo que la Cámara Alta. Eso es así. ¿Y qué dicen los estudios con respecto a la oposición? Ok, ¿en términos de qué? Bueno, digo yo, si midieron. Favorabilidad, intención de voto. Hablando, como esto es un estudio de opinión y no tenemos obviamente ninguna inclinación, luego del presidente Luis Abinader, en términos políticos, el segundo en favorabilidad es David Collado, que es el exalcalde y actual ministro de Turismo. Luego de él le sigue Carolina Mejía en términos de favorabilidad también. Podemos medir la oposición, por ejemplo, Abel Martínez. Tiene índices de favorabilidad de un 54%. Interesante. Y el resto entonces de desfavorabilidad también. En términos de preferencia política, eso me pareció súper interesante, que hay un 40% de la población dominicana que dice que no tiene preferencia hacia ningún partido político. Y luego hay 6 de cada 10 dominicanos que dice que está pendiente de las noticias sobre política. Entonces es un fenómeno interesante porque eso te dice a ti que hay una barrera hacia la militancia partidaria, aunque pueda haber simpatía por los candidatos. Correcto. La gente se la juega por lo que un candidato representa, o por voto castigo al que no le gusta, o por premio al que a lo mejor le ofrece algo mejor, entiende, para su proyecto de vida, aunque eso no necesariamente significa que se traduzca en militancia partidaria. Así es. Esto yo creo que debe llamar la atención, Julieta, para que los partidos del sistema se revisen. Por su imagen y por lo que está pasando con la ciudadanía. Así es. También preguntamos por la intención de voto, de una forma de entender, ¿no? Cuál es de cara a futuro, cómo la gente va proyectándose. Preguntamos esta intención de voto y los resultados muestran un 49% del PRM, 19% para la Fuerza del Pueblo. Repítese, ¿el PRM? 49%. 49%. 19% para la Fuerza del Pueblo y 15% para el PLD. Un 16% dijo que ninguno. Ninguno. Sí, ahí pudiéramos hacer el siguiente ejercicio y es quitar ese 16% del ninguno y quedarnos con el resto. Con ese universo. Correcto, con ese universo. Y ahí tendríamos un 58 PRM, un 23 Fuerza del Pueblo y un 18% PLD. Interesante. Esa es restándole el universo de los que dicen no saber. Restándole los ninguno. De los ninguno, exactamente. Que es bueno hacer esa separación de un universo y otro. Así es. Entonces, en términos generales, ese estudio de opinión nos está diciendo el dominicano está preocupado por su economía. Hay una favorabilidad. La gente tiene esperanza hacia el futuro del país. Y la personalidad de Luis Abinader apoya definitivamente. Entonces, a grandes rasgos, definitivamente tiene un reto el presidente con este tema de la economía y la pandemia impactando todavía ciertas... Yo pienso, Julieta, que estos datos que nos están dando nos dice algo que yo vengo hace muchos años diciendo. La sociedad dominicana cada vez está más politizada, lo cual a mí me gusta, es bueno que la gente se preocupe en el aspecto político, aunque esté menos partidarizada. Correcto. Aunque no necesariamente esa preocupación política se tenga que transmitir en que va a ir a juramentarse en un partido. Y ese es un fenómeno que hay que seguir estudiando, de esos ciudadanos que, si bien le pueden prestar su voto a una opción, no necesariamente se sienten atraídos a formar parte de la estructura de un partido político. Sí, eso es así. De hecho, los partidos políticos están atravesando una crisis de credibilidad, de confianza, y eso afecta o tiene mucho que ver con eso que tú estás planteando, José Luis. La gente dice, bueno, cada día es más politizada porque cada día participa de manera más activa en los procesos que se llevan a cabo en el país, en las problemáticas que tiene el país. Las redes sociales han venido también a
ayudar mucho en esa participación más activa de la ciudadanía. Pero a la hora de decidir irse a ser miembro, asumir los ideales de una militancia activa en un partido, entonces ahí entran unos factores que tienen que ver mucho con que, bueno, hasta dónde los partidos han estado siendo un referente y un representante de esos verdaderos intereses de la población. Y una pregunta, ¿surge de esta observación los niveles específico de tasa de rechazo a los candidatos, es decir, lo que le llaman el techo? Sí, medimos la desfavorabilidad. Bueno, lo que les resta la desfavorabilidad pudiera situarse como tasa de rechazo. De hecho, el índice que obtiene el presidente de 41 en este momento es justamente por eso, porque si él viene de un índice de 75, de hecho, cuando inició su mandato estaba en 75 y no ha logrado volver a 75. Se mantiene estable y positivo, pero no ha logrado volver. Pero eso normalmente se estila porque lo hemos visto en otros históricos. Sí, dejaste. Que mientras va pasando el tiempo, pues va bajando, obviamente, van sucediendo y demás. Pero sí medimos esa desfavorabilidad. Qué interesante. Bueno, y hay datos importantes, José Luis, que se están dando como primicia aquí en el país, que deberían de ser objeto de reflexión y evaluación de los actores políticos. Aidis, ¿algún dato que te haya llamado la atención y que no hemos compartido? Me llamó mucho la atención ver el tema donde se homogeniza la mayoría de la población y es un tema que pudiera ser una problemática, el tema de la migración. Hay una homogeneidad ahí, sobre todo en los jóvenes con educación superior, lo que de hecho me lastima un poquito como dominicana y me preocupa el hecho de que estén pensando en migrar, buscando obviamente mayores ingresos, mejor estabilidad económica para su familia, y eso dándose en la población joven también. Sí, porque nos dice entonces que su proyecto de vida no es concomitante con lo que está pasando, con lo que están viendo, y eso sin duda que también manda un mensaje sobre el tema económico. Así es. Bueno, Aidis, otro tema que pudiera rápidamente aprovechar, habla en algún caso, no sé si agregaron de esas preguntas que son altamente divisivas, corrosivas, quizás temas tres causales, aborto, no sé. No incluimos, pero se incluye para la siguiente medición el tema va a ser de interesante. Las tres causales y la emergencia climática. Va a ser interesante. El tema Haití, ¿de qué manera está presente ahí, no? Sí está presente en la siguiente medición también este tema de la migración haitiana y las acciones que ha tomado. Sí, sería sumamente importante. Creo de todos modos que hemos vertido una cantidad importante de datos y de apreciaciones, y que la Z101 del Gobierno de la Mañana pues sirve como puente de primicia hacia el pueblo dominicano de muchas de esas mediciones y consideraciones de favorabilidad, intención de voto, un universo solamente de los que ya tienen decidido por quién votarían, que resulta pues bastante interesante. Así que todo esto, recuerden, va a estar en el portal de la Z101 recogido un importante resumen de esta entrevista con las informaciones que Aidis Rosario pues nos ha vertido, representando pues al grupo CID Gallup, CID Latinoamérica en la República Dominicana y sus operaciones en el Caribe. Es muy joven, pero se expresa muy bien en estos temas. Definitivamente que, como todo estudio, es una fotografía del momento. Por eso se tiene que citar la fecha para saber qué tanto puede variar un lado a otro. ¿Cuándo viene la próxima? La próxima medición es en febrero, finales de febrero. Ahora hacemos la siguiente medición y se publica entonces en marzo. Aquí te esperamos. Bueno, gracias. Encantada, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.